¿Listo? Muy bien, que el Señor te bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, dice: la armadura de Dios. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruego. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajadora en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Así que una de las cosas que el Señor nos está hablando es que nos tenemos que poner la armadura de Dios, más en este tiempo, ¿no? Y nos habla primero que tenemos que ponernos el cinturón de la verdad. Es una de las primeras piezas. Si nosotros nos imaginamos a un soldado, el soldado dice que tiene un cinturón, y con ese cinturón es una de las primeras piezas, dice que es fundamental porque une a todo la armadura. Se ve que una vez que uno se pone es algo fundamental que no puede faltar. Es como las mujeres que tienen su cinturón o su cinto, a algunas les gusta, bueno, y es como un accesorio, ¿sí?, fundamental. Y acá nos habla, sí, que el cinturón de la verdad une toda la armadura. Y si nosotros nos ponemos a pensar, habla del entendimiento, porque ahí en 1 Pedro nos habla también que tenemos que ceñirnos en nuestros lomos, pero con entendimiento. Después, a medida que fui viendo cómo Dios nos iba hablando a través de su palabra, ¿no? Primero con el cinturón de la verdad, después dice la coraza de justicia, y la coraza de justicia es un casco en el soldado, ¿no? Entonces esa coraza no es en sí, es y no es, porque una de las cosas que hace es proteger el corazón. Es como una armadura, ¿sí?, que va directo a que en cierta manera tiene que ver todo con la armadura, pero es como si fuera que es algo vital para el ser humano, ¿sí? Por eso habla del entendimiento, habla del corazón, y después lo que uno va entendiendo a medida que Dios te va diciendo cómo tenés que ir tomando y poniéndotelo, ¿no? Por eso que el soldado, cuando va poniéndose por piezas, va entendiendo que cada parte o pieza es fundamental, es vital. Y en este caso habla primero que yo tengo que entender, después que tengo que proteger mi corazón, después habla del apresto del evangelio, que es hablar. Y es como dice la palabra, que lo que sale de mi boca es por lo que está dentro, ¿no? Entonces, lo que yo pienso se atesora en el corazón y luego sale. Por eso que habla de esta forma con lo que tiene que ver con la armadura de Dios. Primero entiendo, lo atesoro y lo proclamo o lo anuncio. Por eso habla del apresto del evangelio, de anunciar la palabra de Dios. Después habla del escudo, ¿sí? El escudo es la confianza en Dios, nos protege, dice, y apaga, porque cuando vienen esas flechas encendidas
Ni siquiera es solamente como punta de lanza, sino que es una flecha que hasta incluso está encendida, y creo que el hierro es más, es como que calienta, ¿no? Y entra peor, es como que, yo me acuerdo del clavo cuando uno tenía que hacer un agujerito o algo, agarraba una tenaza, le prendía no así, y uno con el cuero y algunas cosas uno puede hacer el agujerito, y pensaba en eso, que a veces esas flechas vienen tan directas a uno, que cuando uno tiene el escudo, y es la fe, la confianza en Dios, saber que Él nos está protegiendo, saber que Él nos está cuidando. Habla del yelmo de la salvación, que ahí sí habla del casco, porque habla de la protección de la cabeza, y habla también de algo importante, que hay una forma de que está el casco y hay una parte donde muestra a los soldados de antes que tenían tapada la nariz, y la parte esta de los pómulos, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo es para la parte de la resonancia, la parte de la nariz? O sea que también habla de que es la protección de toda la cabeza, pero también del rostro. Y qué importante que es para el tiempo de batalla. Estamos en un tiempo donde realmente es difícil, ¿no? Con todo esto de la pandemia, y la gente, incluso más de uno debe pensar, ¿cómo puede una persona salir en un momento de dolor, en pérdida de una persona que uno ama, ¿no? Nosotros lo experimentamos y sabemos, pero al tener toda esta armadura de Dios, ¿sí? Ni aún la gente va a poder entender ni comprender, ¿sí? Pero nosotros que estamos sabiendo nuestro entendimiento, que está atesorado en nuestro corazón, y no fue un día, 2 días, fueron muchos años de práctica, muchos años de experiencia. La persona que va a correr un maratón, si va y se ejercita un día, no va a llegar jamás. Sí va a correr 1 cuadra, 2 cuadras, pero la persona que se ejercitó varios años, que sabe qué músculo tiene que trabajar más, cómo tiene que caminar con su cadera, sus pasos, su respiración, se prepara mentalmente también. Entonces, cuando toma esa práctica, llega a su meta. Y así todos son muchísimos, y así todos nos llegan todos. Algunos llegan primero, otros llegan en el puesto 20, otros, depende qué cantidad de gente, ¿no? Y las cosas de Dios es igual. A veces queremos ser apurados y decir, bueno, el Señor me habló y voy a... Bueno, ¿cómo saber si Dios me está hablando? A mí el Señor, a través de su palabra, nos enseña que tenemos que ponernos la armadura de Dios. Y lo último habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que viene añadida con el apresto del Evangelio. Cuando anunciamos la palabra de Dios, nosotros tenemos la Biblia, que es un arma para nosotros. Y para el soldado, sí, es su espada. O en el tiempo antiguo, ahora es, no sé, un rifle, no sé cómo le dicen, ¿no? Es un arma de fuego. Pero para nosotros la palabra de Dios es una espada, porque dice la palabra de Dios que dice que penetra, ¿sí? Tiene como doble filo, ¿no? Arriba y abajo, que cuando entra, y si lo sacás es como que, ¿no? Pero cuando entra, penetra, dice que penetra en las coyunturas, ¿sí? En los tuétanos, todos los ligamentos del cuerpo. Por eso uno siente en el corazón, ¿sí? Cuando hay un llamado de parte de Dios. Por eso que Él nos avisa, nos alerta, nos preparamos. Yo siempre digo que el día que yo me casé, el día que yo tuve mi hija, mi primera hija, yo siempre dije, las mamás que somos primerizas decimos, vamos y miramos si respira. Y si vemos que respira, está todo bien. Y desde ese momento uno está cuidando a esa persona y sabiendo que hay un propósito en esta vida. Por eso yo siempre le digo que es lindo cuando uno disfruta día a día, ¿no? Y cuando hay algo que no funciona, preguntarle a Dios, ¿para qué es ese momento? Y por eso uno puede, porque si nosotros en este tiempo
nosotros estamos recibiendo una palabra hermosa de los pastores Ariel y Sandra Galmes, y yo le agradezco a Dios porque me siento fortalecida a través de las oraciones. He sido bendecida a través de la hermana Verónica de Soler, que es una pastora también que empezó a predicar a las mujeres desde el FEI, y para mí fueron de mucha bendición. Toda la palabra de Dios dice que nos ayuda a razonar, a redarguir, como dice su palabra. Entonces, todos somos instrumentos delante de Dios. Hoy me toca a mí ser instrumento seguramente para alguien que tuvo una pérdida, porque yo sé que en el espacio espiritual, yo sé que mi hija dónde está. Y sí, obvio, la carne, esto lo siente, va a ver que hay momentos que caen las lágrimas, pero uno recuerda, ¿sí? Por eso dice, también había en Deuteronomio 32-39, habla sobre, también, lo voy a leer para que vean de qué se trata. Y ya con eso ya voy a ir terminando. Pero me agradó porque el Espíritu Santo hablaba sobre la sanidad. Dice, vean ahora que yo soy único. No hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y devuelvo la vida. Causo heridas y doy sanidad. Nadie puede librarse de mi poder. Y escribí algo que dice, es un tiempo donde no hay intermediarios. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo, que es el que murió en la cruz, al tercer día resucitó, y Él es el que nos lleva al camino, directamente al Padre. Y Él mismo, Jesús mismo, también dice, yo me voy, pero mando al Consolador, al Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que a nosotros como familia nos une. Si el que está del otro lado y nos puede observar, no es por fuerza humana, porque si fuera por fuerza humana, estaría yo tirada en mi cama, estaría recordando a mi hija constantemente y haciéndome doler el corazón, lastimando mi cuerpo, tal vez haciendo, como ignorando tal vez a mi familia que necesita ahora esa contención. No significa que yo tenga que ser fuerte, significa que cuanto más unidos estemos, más todos vamos a salir a flote. Así es lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros. Y una vuelta le dije a mi esposo, y después entendí, porque Dios también en el Salmo me habló, que yo siempre uno dice, quiero ver el sol, quiero ver el amanecer. Y cuando él se iba a trabajar le dije que salgan las estrellas, ¿sí? Y cuando lo dije así, lo dije, no sabía por qué, pero después Dios por su palabra me dijo, dice que Él hizo las estrellas para la noche, para que ilumine la noche. Y la noche es oscura muchas veces. Así que yo le doy gracias a Dios y bueno, que sea de gran bendición como fue para mí. Así que todos los días esta mujer se pone la armadura de Dios, no es solamente un día. Así que bueno, que el Señor los bendiga y que bueno, esta es la palabra de Dios.